Bitcoin vuelve a atacar los 31.000 mientras el resto de criptomonedas se mantienen en la cuerda floja. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de Bitcoin, de la dominancia tanto de Bitcoin como de las demás altcoins y de un activo que vamos a crear al momento para determinar por qué a las altcoins les espera un duro y largo camino hasta el halving del año 2024. Bueno, vamos a empezar primero por el análisis de Bitcoin. En cuanto a términos semanales, no hay mucho más que añadir, solamente comentar un pequeño detalle, y es que llevamos ya 2 semanas de desaceleración, tanto la semana pasada como la anterior, justamente después de esta gran semana alcista ascendente, y en realidad, ¿en cuántas ocasiones se han formado 3 semanas de desaceleración? Las podríamos contar con los dedos de una mano y nos sobrarían dedos. De hecho, el último momento en el que tenemos un periodo de este tipo, de 3 semanas literalmente de desaceleración o de 3 velas de doji, es este periodo de aquí, hace no demasiados meses. Sí que es cierto que, pues, hombre, evidentemente tenemos periodos de desaceleración en términos generales. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro periodo de desaceleración, pero me refiero más que a la desaceleración como tal, me refiero a formar 3 dojis consecutivos. Esto indica que las probabilidades de que esta semana vuelva a ser igual o similar a esta de aquí o a cualquiera de estas dos anteriores de aquí, son muy reducidas. Entonces, la situación, el análisis se centra evidentemente en términos diarios y términos intradiarios, con lo cual vamos a tocar primero el análisis diario y luego pasaremos al intradiario. El gráfico diario ayer justamente atacó desde los niveles, inferiores, desde esta zona referente a los 29.900, intentó atacar la parte superior, lo veremos un poquito más claro en gráfico de 4 horas, y es que el gráfico, pues bueno, aquí quedó como una especie de high test, ¿no? Lo cual te podría decir, es que esto es un patrón de reversión, es una vela bajista, con lo cual las próximas velas pueden ser bajistas. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque estamos dentro de un rango. En gráfico diario no se ve tal cual, ahora lo veremos, como digo, mejor, pero realmente estamos en una especie de rango, en una especie de movimiento correctivo, con lo cual lo que se forme dentro del mismo es indiferente, mientras se respete el extremo superior y el extremo inferior, que es lo que marca esa viabilidad, ¿no? Como esa especie de roadmap o de carretera. Entonces, si esto de aquí se hubiera formado en otro momento, en otra tesitura, por ejemplo, qué sé yo, y lo hemos visto por aquí, fijaros, por aquí lo hemos visto, en un movimiento correctivo en forma de cuña, pues en la parte final se forma este tipo de velas, esta especie de high test, pues sí, lo más probable es que te indique que los próximos días van a ser bajistas. Si además es la parte final de un patrón ya bajista per se, pues el movimiento es mucho más probable que sea de este tipo, ¿no? En cambio, independientemente de que pues hoy veamos una envolvente bajista o que veamos una envolvente alcista, no tiene por qué implicar ningún efecto inmediato durante los próximos días, mientras nos mantengamos por dentro de los parámetros del rango. Y son parámetros que se destacan mucho mejor en gráfico intradiario. Aquí tenemos un gráfico de 4 horas. ¿Y qué podemos comprobar? Bueno, podemos comprobar justamente lo que comentamos ayer. Pese a que todo esto esté cogiendo una índole mucho más bajista de lo que parece, bajista en términos de finalizar con toda esta acción del precio de impulso, pullback y continuación y dar pues una pequeña corrección que pues bueno puede alargarse o no, como mínimo hasta los 27.000. El término es que desde la parte inferior se puede atacar sin ningún problema la parte superior. Justamente ayer comentamos, oye, aunque ahora estemos en esta parte inferior del rango, lo podríamos ajustar un poquito más y el precio, pues por lo que sea, ataque con fuerza a la parte superior, hasta que no se forme una ruptura, no implica que podemos estar formando una alteración. Es cierto que, pues bueno, el romper los 31.000 te puede dar paso a dejar atrás todo este movimiento correctivo y pues dar una continuación alcista, anulando por completo la hipótesis que comentamos ayer. Pero pues bueno, el entender de qué está compuesto un rango y el entender las partes de un rango te indican que independientemente de cualquier movimiento agresivo hasta la parte superior desde la parte inferior, es decir, un 4 o 5%, no tiene por qué tener ningún efecto. Entonces, esto es un poco a efectos de Bitcoin. El tema del vídeo de hoy ya no es solo analizar Bitcoin, de Bitcoin únicamente quería hacer una pequeña actualización, sino que es centrarlo en por qué las altcoins van a tener problemas serios
hasta el halving del año 2024, es decir, hasta dentro de unos 8 meses aproximadamente. Para esto, primero tenemos que añadir un nuevo artículo al análisis y es la dominancia. Luego, en unos momentos, es más, el siguiente análisis yo creo que ya será de un gráfico que voy a inventar al momento para que tengamos un poquito más de pistas y podamos ver lo que nos espera en altcoins desde otra perspectiva. Entonces, actualización de la dominancia. La dominancia sigue literalmente igual que comentamos. Ha roto claramente toda esta estructura semanal y está en subida libre. Evidentemente, se pueden y se deben formar pullbacks entre el punto en el que nos encontramos ahora y entre el nivel del 58%. Esto implica, recuerda, que Bitcoin está almacenando, por así decirlo, el 58% de la capitalización total de mercado. ¿Ok? Entonces, en este punto, lo que podemos esperar es que, pues evidentemente, como en cualquier tendencia alcista y bajista, haya pullbacks que vayan confirmando niveles y vayan dejando niveles atrás. Pues bueno, primero dejamos atrás la zona de soporte, nivel del 39%, hicimos un pequeño pullback confirmando la bull market support band, hicimos un segundo pullback incrementando la zona, volviendo a confirmar la bull market support band, hicimos esta especie de acumulación que se dejó atrás nuevamente, confirmando este nivel del 47%, anterior resistencia, ahora soporte. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo hasta que lleguemos al 58%. Entonces, en términos diarios, pese a que parezca que esto ya está llegando a su fin, que ya estamos empezando a subir, que ya estamos dejando atrás esta corriente bajista que iniciamos hace unos días, es totalmente posible que se forme un pullback en forma de A, B, C, o que incluso, no sería nada raro, se forme una mini tendencia bajista de 5 ondas para luego dar esa continuación. Lo único que quiero decir es que independientemente de lo que suceda en el corto medio plazo, la dominancia de Bitcoin está destinada a subir y está destinada a atacar por lo menos el 58%. Pero fíjate qué es lo que pasa si yo hago lo siguiente. Vamos a crear un chart, un gráfico nuevo. Esto es algo que ya hemos hecho muchas veces, no este gráfico concreto, pero sí la creación de gráficos, y es que TradingView pues te deja crear cosas, ¿no? Tú puedes dividir Apple entre, qué sé yo, Tesla y ver un poco la comparación entre ambas, como pues divides Bitcoin entre el USDT o Bitcoin entre Ethereum o lo que sea. Entonces vamos a poner encima de la mesa la capitalización total. Esto es Total 3, que es la capitalización total excluyendo punto número 1 a Bitcoin y punto número 2 a Ethereum. Esto es un gráfico que ya te lo predetermina TradingView. Pero, ¿qué vamos a hacer? Le voy a restar USDT. Es decir, le voy a restar también la capitalización de una moneda estable como es el USDT. Y esto lo voy a dividir entre Bitcoin. Lo voy a dividir entre los futuros de Bitcoin, le clicamos y nos sale un gráfico bastante interesante en el cual quiero hacer una pequeña comparativa respecto a lo que estamos viendo ahora y lo que estuvimos viendo anteriormente. Esto es sencillamente restarle a la capitalización total, excluirle también el USDT, es decir, aquí tenemos un gráfico donde tenemos la capitalización total menos el USDT, menos Bitcoin y menos Ethereum, y dividimos este resultado entre Bitcoin. Claro, la situación en la que nos encontramos ahora es evidentemente una clara tendencia bajista porque la dominancia de Bitcoin es claramente impulsiva, pues esto sería un poquito el efecto inverso, ¿no? Aquí lo que podemos encontrar es que realmente estamos en la misma situación, en la misma tesitura que el año 2019, en junio del año 2019 aproximadamente, principios de julio. La primera semana de julio es esta de aquí. Entonces, en la primera semana de julio del año 2019 estábamos literalmente igual que en esta primera semana de julio del año 2023. Lo que pudimos ver a posteriori, remontándonos al año 2019, es una clara caída de todo el índice, llegando pues a niveles de 4,47 millones. Fíjate cómo atacamos este nivel de soporte. También corresponde, tanto los máximos de todo este recorrido alcista, corresponde a los 17.93, toque, 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 y en esta parte lo mismo, toque, toque, y esto lo podríamos entender como una dilatación, con lo cual toque también. Así que, realmente, si siguiéramos la misma hipótesis que estuvimos viendo antaño, podríamos entender que por lo menos podríamos tener una caída sin ningún problema de un 44%. Con lo cual, podríamos ver una situación donde las altcoins seguirían sufriendo, seguirían teniendo problemas, seguirían pasándolo mal. Ahora,
compararemos, esto lo compaginaremos con diferentes gráficos, pero realmente es algo interesante. No os lo tenéis que tomar al pie de la letra porque incluso si medimos los días, nos plantamos aquí en agosto del año 2019, incluso en mayo del año 2020, septiembre, etcétera, ¿no? Si marcamos desde la misma situación, podríamos entender que nos quedan literalmente 10 barras, con lo cual 70 días, porque esto es un gráfico semanal, para formar esta caída del 42%. Y es un poco lo que podríamos entender. No es realmente algo que nos lo tengamos que tomar, como digo, al pie de la letra, que tengamos que ir pues, literalmente al banco a preguntar por este gráfico, por este índice, ni muchísimo menos, por estos tiempos. Sabéis que no funciona tal que así el análisis técnico, pero sí que es cierto que en dos tesituras relativamente similares podemos esperar resultados relativamente similares. Pero esto se compagina mejor con dos análisis más. El primero es el de la capitalización total normal. Aquí tenemos la capitalización total de mercado, excluyendo Bitcoin e Ethereum, que es un poco el gráfico que hemos utilizado anteriormente, pero lo hemos manipulado, ¿no? Estamos literalmente en un rango, estamos literalmente en esta especie de suelo de consolidación de final de movimiento bajista. Es lo que comento con Bitcoin, ¿no? En Bitcoin tenemos un movimiento impulsivo diario y un pullback en tiempo que, en mi opinión, es más largo de lo que debería para esperar una clara continuación alcista o para que esperar que la probabilidad sea de continuación alcista. Aquí tenemos un poco lo mismo. Esto se podría interpretar como un impulso, un pullback, un impulso, un pullback en tiempo para una continuación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una línea muy delgada entre pullback en tiempo y final de mercado o final de tendencia. Consolidación, frenamos, reiniciamos desde cero y vuelta. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar con el mercado de altcoins? Con este gráfico de Total 3, donde excluimos Bitcoin e Ethereum. Ahora pasaremos a analizar Ethereum porque hay muchas cosas que comentar sobre Ethereum, pero creo que lo que vamos a ver, el halving lo tenemos aquí, la semana del 8 de abril del año 2024, el último halving aquí, 11 de mayo del año 2020. Creo que lo que vamos a ver es una consolidación duradera que eventualmente tocará un punto inferior que incluso podría llegar a romperse, o sea, no descarto que previo al gran movimiento impulsivo se rompa, pero creo que les queda a las altcoins un periodo de acumulación, de consolidación, que como mínimo va a durar, vamos a verlo, 250 días aproximadamente. No tengo prácticamente ninguna duda que podemos ver algo de este estilo, un periodo, pues bueno, relativamente similar a esto de aquí, ¿no? Casaría bien con la hipótesis, o uniéndolo a la hipótesis que hemos estado comentando de Bitcoin estas últimas semanas o estos últimos días, pero independientemente de ello, primero, comentar que no tienen por qué todas las altcoins ir igual. Hay muchas altcoins que, pues, tienen mejor pinta que otras, técnicamente hablando, incluso fundamentalmente hablando, que pueden venir noticias, que pueden acompañar sin ningún problema la dirección de Bitcoin o el recorrido de Bitcoin, pero en términos generales, en cuanto a capitalización total, creo que el movimiento será bastante de este tipo. Además, esto es importante, para que la dominancia de Bitcoin suba hasta el 58%, para que la capitalización de las altcoins pueda formar la caída que hemos comentado en comparación con la capitalización de Bitcoin, que es el gráfico que hemos analizado anteriormente, han de caer todas. Quiero decir, no todas en términos totalitarios, sino que Ethereum no se salva. Ethereum también deberá caer, porque estamos hablando de números importantes, estamos hablando de números mayores, con lo cual Ethereum también debería pasar por el aro. Y en este punto, si analizamos Ethereum contra Bitcoin, pues bueno, podemos comprobar claramente, bueno, aquí tenemos el trade que ejecutamos, ya estuvimos comentando esto en su momento, pero independientemente de esto, podemos ver claramente cómo el gráfico de Ethereum tiene más recorrido. El gráfico de Ethereum viene justamente de romper los mínimos anteriores, viene de confirmar un patrón de doble techo, pese a las desaceleraciones que están prácticamente en tierra de nadie, pese a lo que le queráis buscar, que es Ethereum, pese a todo, este gráfico tiene un recorrido bajista importante, un recorrido bajista que
como mínimo, en mi opinión, desde los niveles en los que nos encontramos, puede llegar a caer un 10% sin despeinarse, porque tampoco sería ningún tipo de barbaridad atacar nuevamente esta zona o esta franja sombreada de color verde. Esta franja, ¿por qué la marcamos? La marcamos porque en los momentos en los que Ethereum Bitcoin está por encima de esta franja, Ethereum está en tendencia alcista respecto a Bitcoin. En los momentos en los que Ethereum Bitcoin está por debajo de esta franja, Ethereum está en tendencia bajista respecto a Bitcoin. Fíjate que caer, pues literalmente, vamos a calcularlo, un 30%, que no sería, como digo, ninguna locura. Llegaríamos a testear ciertos niveles importantes, como el 0,043 aproximadamente, una zona pues, de soporte, resistencia con la que nos hemos relacionado bastantes veces durante el tiempo. No implicaría tan siquiera que realmente nos pusiéramos por debajo de esta franja sombreada. Llegaremos a ponernos por debajo, lo veo más difícil, pero creo que sin ningún problema nos meteremos dentro de esta franja, confirmando, pues, efectivamente que, punto número 1, la dominancia de Bitcoin en su totalidad seguirá formando ese movimiento impulsivo, porque para eso tiene que caer Ethereum también. Con esto no me refiero a que Ethereum se va a ir a 500, ni mucho menos, ya me entendéis. Y, pues bueno, segundo, dentro de la comparativa entre Bitcoin versus o todas las altcoins versus Bitcoin, pues también podemos ver ese movimiento a la baja. Así que nada, un poco es lo que quería comentar, un poco es lo que quería destacar respecto a este nuevo gráfico que he creado, respecto a la actualización de todo lo que estamos viendo en la dominancia, de Ethereum, de Bitcoin, de la capitalización total. Y espero haberme explicado bien, espero que lo hayáis entendido, espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido, sobre todo, que es lo importante. Y nada, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.